las ayudas que tenemos ahora publicadas, que son las de pymes industriales. He intentado hacer una presentación un poco clara para vosotros, de forma que veáis o resaltar los aspectos básicos de la convocatoria, aunque luego efectivamente podéis acudir siempre al blog para leerla con detalle, y resaltar los aspectos nuevos de esta convocatoria frente a las anteriores, para que podáis así de una simple mirada distinguir lo que está cambiando en esta convocatoria. Lo veréis resaltado en tonos rojos. Esta convocatoria de ayudas viene marcada en el plan estratégico de la industria valenciana, en la tercera fase de implementación del PEI. Como sabéis, ha sido publicada la convocatoria a primeros de enero, con una modificación de la misma para empresas que hayan estado afectadas por las lluvias torrenciales de la Dana, y en concreto a lo que se dedican estas ayudas es para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales en determinados sectores, que los tenéis aquí marcados. Son 16 sectores: del calzado, cerámico, metalmecánico, textil, juguete, mármol, madera, molde y iluminación, el químico, automoción, plástico, envases y embalajes, papel y artes gráficas, valorización de residuos, biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuegos. Echaréis en falta probablemente los productos infantiles, y esto es debido a que el año pasado no tuvimos ninguna solicitud de ayudas de ninguna pymes marcada en este sector en concreto. Sí es verdad que entraron como textiles, como juguetes, como plásticos o como metal mecánico de productos infantiles, pero no como pertenecientes al propio sector en concreto. Entonces hemos decidido este año no convocar este sector en concreto, para que así podamos dotar al resto de sectores de mayor subvención inicial. ¿Quiénes son las beneficiarias de las ayudas? Pues las pymes privadas legalmente constituidas que desarrollen o vayan a desarrollar actividad industrial productiva vinculada a los sectores que acabamos de comentar. Están excluidas las grandes empresas, el sector público, comunidades de bienes o autónomos pues, que no se han constituido todavía en sociedad. Y lo que se pretende subvencionar, las actuaciones que son subvencionables, dos básicamente: los proyectos de inversión que supongan una implantación de nuevas líneas de producción, o bien en establecimientos nuevos, o bien que en algunos que ya estén en producción en cualquier punto de la comunidad, o bien también proyectos de inversión que supongan mejoras o modernización de las líneas existentes de producción. No se nos ve la tabla, pero bueno, os lo comento. Hay una dotación de casi 32 millones de euros, y os pongo aquí que cabe redistribución de sobrantes, porque cada uno de los sectores está dotado con 2.132.000 euros, y para mayor agilidad nuestra, aquel sector que no agote las subvenciones que se vayan a conceder, pasarán automáticamente a aquellos otros sectores que tengamos una demanda mayor de la dotación inicial, y así podamos satisfacer con mayor celeridad la justificación de las asunciones de cada uno de ellos. ¿Cómo están vinculadas? Pues se puede justificar la vinculación de las empresas de dos maneras diferentes. Por una vinculación directa, como en el caso de las ayudas IBACE, si la pyme pertenece a uno de los CENAES que vienen relacionados en el anexo 1. En el caso de que así no estuviera, tenemos la posibilidad de justificar con un informe de la Seguridad Social la situación del código de cuenta de cotización, pues el CENAE que se corresponde. Otra forma de justificarlo es la justificación indirecta, y este es el caso en que, aun no teniendo el CENAE directamente relacionado en el anexo 1, el 70% de la facturación de la pyme corresponde en el último ejercicio a industrias clientes que sí tengan los CENAEs de cada uno de los sectores. Se tiene que justificar, como os he comentado, que justificar adecuadamente la memoria este 70% de la facturación. Los gastos que podemos subvencionar. Empecemos por activos materiales. Pues la adquisición o mejora de estos activos materiales que estén vinculados directamente con la producción y que sean necesarios para la implementación, la mejora o la modernización de las líneas de producción, incluyendo los vehículos y equipos de transporte interior, carretillas o cintas transportadoras, la maquinaria y equipos relacionados con el almacenaje, embalaje, preparación y logística de las materias primas o productos intermedios,
los moldes, matricería, maquinaria para certificación, transformadores, los paneles solares, equipos de autoconsumo, depuradoras o equipos de tratamiento de residuos generados en el proceso industrial. Incluimos también el equipamiento de los laboratorios internos del establecimiento industrial. También se incluyen las inversiones en la adecuación de bienes inmuebles o de instalaciones, los costes de traslado y puestas en funcionamiento de los nuevos activos, los costes de conexión o adaptación de activos preexistentes, pero en estos tres casos únicamente cuando se justifique adecuadamente la memoria descriptiva, que son imprescindibles para la correcta conexión con los equipos que son adquiridos. Se subvencionan también costes de mejoras de maquinaria, aparatos, equipos y otros activos materiales preexistentes en el establecimiento cuando coexistan en cambios de componentes esenciales y supongan un avance sustancial en la eficiencia energética de la misma, en las capacidades productivas, en la seguridad industrial de la empresa o en la seguridad laboral de las personas que lo pudieran utilizar. Queda excluido expresamente dentro del apartado de activos materiales los elementos de transporte exterior de mercancías y no se consideran vinculados a la producción y por tanto también están excluidos los ordenadores personales, servidores, impresoras de documentos, tabletas, etcétera, que son de función administrativa dentro de la empresa. Otros equipamientos o instalaciones adicionales como puedan ser puertas, controles de accesos, baños, mobiliario en general, equipamiento de despachos, y no se verán subvencionables los costes de las reparaciones y acciones de mantenimiento de maquinaria o de parte de sus componentes o elementos de producción auxiliares. Del mismo modo, no son subvencionables como activos materiales las adquisiciones de empresas, los costes de adquisición o arrendamiento de terrenos, naves industriales, edificios u otros bienes inmuebles y los gastos de obra civil como las inversiones materiales en la urbanización, por ejemplo. Otro tipo de gastos subvencionables son los activos inmateriales. En este ámbito se incluyen los destinados a la modelización, simulación, virtualización, mantenimiento preventivo, automatización y sensorización de procesos industriales, los CRM y ERP, la compra de licencias de software, excluidas las de propósitos generales como sistemas operativos, aplicaciones de comunicaciones, tratamiento de textos, etc. Los costes de desarrollo de aplicaciones a medida vinculados a la producción, así como los pagos realizados para el uso de soluciones y aplicaciones necesarias para la producción desde el 1 de enero de este año, del 20, hasta el momento de la justificación máximo. Los costes de adquisición de derechos de propiedad industrial, como patentes, licencias y diseños industriales, además de los gastos de registro de los mismos y renovación de los derechos. Por la parte también de costes de ingeniería, que es una de los terceros bloques que son subvencionables, siempre que sean necesarias colaboraciones externas, intrínsecamente necesarias para alguna de las actuaciones que se estén subvencionando. Queda expresamente excluida cualquier forma de consultoría asociada a la gestión y tramitación de la subvención, proyectos, licencias, autorizaciones administrativas, legalizaciones, etcétera, que no aporten claramente un conocimiento técnico necesario para la mejora o modernización de la industria. En este caso, en el caso de los costes de ingeniería, serán subvencionables un 15% de los gastos y con un importe no superior a 20.000 euros, IVA excluido. Con respecto a los gastos de auditoría, se tienen que justificar siempre en la cuenta justificativa y corresponderán a un máximo de 600 euros, IVA excluido, salvo en el caso de que la PYME tenga obligación de auditar sus cuentas y en este caso se entenderá que vienen auditadas por esa parte. En general, repasando las reglas aplicables a los costes, podemos comentar que no son subvencionables los impuestos recuperables como el IVA, no se admiten otras ayudas públicas para los mismos costes, aunque sí para el mismo proyecto. No se aceptan operaciones con entidades vinculadas. Con respecto a la maquinaria de segunda mano, es subvencionable según los requisitos que ya pone en la convocatoria y para eso sí que os pediría pues, que la leyerais en detalle porque hay circunstancias particulares. Los arrendamientos financieros con obligación de adquisición solo son subvencionables las cuotas pagadas entre el 1 de enero del 20 y la fecha de justificación, el 31 de diciembre. Y los préstamos personales de entidades financieras por el valor total de la adquisición. Para realizar las inversiones y pagarlas tienen que estar efectivamente pagadas. El plazo es desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020. Se entiende realizada la actuación cuando se pone en servicio el activo adquirido.
Sí es cierto que excepcionalmente se puede solicitar una prórroga para ponerla en servicio por determinadas circunstancias que se pueden analizar y en ese caso conceder la prórroga para la puesta en servicio. Pero en todo caso tiene que estar la inversión pagada antes de finalizar este plazo que acabo de comentar. Se admitirán como pagados en el plazo los realizados en 2019 como pagos a cuenta, como reserva o para realizar el pedido del activo, siempre que su puesta en funcionamiento se realice dentro del periodo establecido y como máximo corresponda a un 75% del importe de la adquisición. El presupuesto mínimo de la inversión será de 20.000 euros IVA excluido, excepto en el sector de los videojuegos, que esta partida corresponde a los 10.000 euros. Para calcular el cálculo del presupuesto mínimo subvencionable hay que sumar los diferentes costes de adquisición, tanto de materiales y inmateriales, como la ingeniería o la auditoría. Y en el caso de que no se alcance el mínimo presupuesto subvencionable, se tendrá que acordar la revocación de la subvención en su totalidad. En el mismo caso que han comentado ya Antonio, aquellos activos o servicios que igualen o superen los 15.000 euros necesitarán de la presentación de 3 ofertas diferentes de proveedores, salvo en el caso de que el gasto se hubiera contratado justamente antes de la concesión de la ayuda, de la publicación de las concesiones de las ayudas, o cuando por circunstancias excepcionales, características particulares, no haya ningún otro proveedor que pueda hacer ese servicio o proporcionarnos ese activo. En todo caso, las ayudas, las 3 ofertas, en el caso de haber 3, tendrán que facilitarse al auditor para que pueda analizarlas y justificarlo en el informe de auditoría. El importe de las ayudas corresponde al 35% del total de los costes subvencionables en general, sujetas a mínimes, y en caso excepcional, por esta última modificación que os he comentado que se publicó un poquito más tarde, el 27 de enero, del 50% del total de los costes subvencionables para aquellas pymes que han resultado dañado su proceso productivo en las lluvias de la Arana. También están en este caso sujetas a mínimes, en igualdad de condición que en general. Como otras novedades importantes, comentaros que hasta el 2019, hasta el 2020, se establecía como criterio de desempate la existencia de un plan de igualdad implantado y visado. Pues en este caso, en el 2020, esto ha pasado a ser un mérito puntuable y en su lugar, como criterio de desempate, se ha introducido la valoración de que alguna mujer ocupe cargos de representación en la administración, en el órgano de administración. La presentación de solicitudes se puede hacer desde ya, desde el 27 de enero, que está abierto el plazo para solicitarlo, hasta el 27 de febrero. Y si me deja, lo vemos. En el trámite PRO que está colgado al efecto, aquí lo tenemos. ¿Vale? Estas son la página web donde tenéis toda la información referente a la convocatoria de la ayuda, y aquí en impresos asociados tenéis los documentos que se tienen que rellenar o incluso la guía para solicitar las ayudas. Es una guía informativa en la que hemos intentado plasmar cuestiones que han surgido y que os pueden encauzar la tramitación para que sea lo más sencilla y adecuada posible. La justificación la tendremos que hacer tanto la presentación como la justificación es automática, es directamente telemática, todo mediante proceso telemático. Por lo tanto, por favor, revisar el tema de las firmas digitales, representaciones en su caso, para tenerlo completamente al día. Porque el plazo de justificación, aunque todavía falta bastante, terminaría el 31 de octubre del 20, como hemos comentado. Esto con respecto a las pymes, y aunque no tenemos publicada la convocatoria de asociaciones, sí que quería daros una pequeña pincelada. Esperamos que durante este mes de febrero esté publicada. Se están terminando los informes preceptivos para la publicación. Será muy similar a la del año pasado y también de reciente solicitud el tema de las necesidades de las ayudas que cada uno de los sectores vaya a tener. Otro de los asuntos que me gustaría comentaros, que no están en plazo, pero que sí quisiera que os quedarais con la idea de que existen en el mercado, son las ayudas que
que da el Ministerio para la reindustrialización. Son las ayudas que se llaman Reindus y en 2019 se publicaron en septiembre. Está previsto que este año 2020 se publiquen antes de verano. Y son ayudas no subvenciones a fondo perdido como las que tenemos nosotros, sino son apoyos financieros a industrias. Tampoco son a pymes, son para empresas de mayor tamaño también. Y como datos relevantes, comentaros que durante el 2019 se han dado ayudas a 44 empresas con un importe máximo de casi 62 millones de euros. Básicamente en la provincia de Valencia se han dado 47 millones de euros, en Alicante 8.300.000 y en Castellón del orden casi de 6 millones de euros, para que os hagáis una idea de la distribución. Todo esto sale publicado en la página web del Ministerio y también os invito a que en cuanto tengáis un rato podáis buscar por ello para que tengáis conocimiento con detalle de la convocatoria que vaya a volver a salir. Entendemos que será, como os he comentado, para primeros de junio, julio, por ahí estará. Cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición y el servicio, sobre todo de planificación y ordenación industrial, es que se va a encargar de el análisis, validación, puntuación y después comprobación de las ayudas que se den definitivamente. Os pueda solventar cualquier duda de carácter más técnico o específico o concreto de cada una de las empresas. Por mi parte, básicamente esto es todo y si tenéis alguna duda, porque ha estado justo, habíamos dicho 15 minutos y medio, o sea que he corrido demasiado, pero creo que ahora tenemos 5 minutos para poderle preguntar algo a María de Tarazona respecto al programa. Ayuda, sí, la ayuda era para empresas innovadoras o que hagan I+D o para empresas en general. Cualquier tipo de pyme, que siempre que cumpla o que tenga los TENAEs de la convocatoria o que pueda justificar un 70% de trabajo con ellas. Vale. Vale. Dentro de las líneas había una que era de producción de videojuegos. Sí. Nosotros hacemos realidad virtual, pero serious games, es decir, actividades con tecnología, pero para la industria. Es producción, o sea, es la producción. Sí, sí, diseñamos, programamos y lo hacemos, pero no es un objetivo lúdico, sino industrial. ¿Eso entraría dentro del videojuego, dado que compartimos tecnología? Mira el CENAE, que del CENAE estéis dentro, vale, porque está en la relación del anexo 1, lo tengo aquí, si quieres luego echarle una mirada te lo puedes mirar, y si estuviera, sin ninguna duda. Si no, habrá que intentar justificar lo que te he dicho, el estar en relación con un número adecuado de empresas que se destinen a ello. Ok, gracias. Sí, he visto que el sector agrícola también estaba excluido, pero claro. ¿queda excluido cualquier actividad relacionada con el sector agrícola? Depende de cualquier actividad que te refieras. A ver si... Por ejemplo, un almacén de naranjas, que no produce un directamente, almacenamiento de ese tipo sí quedaría excluido. queda excluido. Claro. Desde Agricultura también se están ofreciendo innumerables ayudas para el sector agrícola y es cuestión de priorizar y de repartirnos un poco las actuaciones. Vale. ¿Hay algún teléfono que podamos llamar? Sí, claro, en el 012 directamente preguntando por el servicio de planificación y ordenación industrial nos pasarán directamente. Para que sea mucho más rápido. Servicio de Planificación y ordenación industrial. O la Dirección General de Industria, Energía y Minas y ya dice ayudas de pymes, os dirigirán, no hay problema. Muchas gracias. Hemos dicho que el sector agrícola está excluido, pero si se trata de actividades agrícolas para el sector biotecnológico, que estaba dentro de la convocatoria, por ejemplo, para la producción de plantas medicinales, ¿entraría? Comprobar el CENAE. Muy bien. ¿Vale? Si el CENAE está directamente relacionado, sin ninguna duda. Vale. Si no, tendríamos que analizar caso a caso, ver la justificación de las empresas clientes y demás. Bueno, disculpa. ¿Y un autónomo? Los autónomos también están excluidos. Están excluidos. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, cubierto los 5 minutos, pues María Dolores, muchísimas gracias por prestarte el tiempo. Así que un aplauso para María Dolores.